Sin embargo, el INDEC ha marcado un crecimiento importante de la indigencia y hay muchas empresas que están por cerrar sus puertas, muchos despidos, etcétera, etcétera. Justamente es una situación heredada. No se puede pensar que en 3 meses de gestión se ha generado esta situación. Esta situación se genera por una desidia de 10 o 12 años anteriores en los cuales no había INDEC, no había registros, la pobreza se ocultaba. De hecho, si uno mira los índices de pobreza del gobierno anterior, directamente no estaban ni siquiera medidos. Este informe de la UCA de que es tan elevado el nivel de pobreza ya lo venían haciendo años anteriores y se veía viendo una aceleración muy importante. Obviamente en el primer trimestre esa aceleración no se pudo cortar en 3 meses de gestión. Se está trabajando para revertir esa situación con programas sociales, con asistencia de las tarifas sociales, por ejemplo. Entonces, como te decía al principio, en el primer trimestre se tomaban medidas que no se tomaban en 10 años. En el segundo trimestre y hacia el segundo semestre del año se van a tomar las medidas adecuadas para la asistencia social, las tarifas sociales, la reactivación de la producción, ahí va en el tema de las empresas, la reactivación del sector agropecuario que estaba tan castigado por el kirchnerismo, con tantas retenciones. Bueno, se les han quitado las retenciones, ahora se está viendo cómo el campo devuelve de alguna manera esa quita de retención mediante una mejor cobertura de siembra y mayor productividad para el sector. El economista Marco Labaña, que en las elecciones apoyó al actual presidente de la Nación, dijo que precisamente se han olvidado de la agenda social. La agenda social la tiene permanentemente el presidente Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, y obviamente en todos los niveles y también municipal. Son etapas por etapas justamente el abordaje social. Hoy por hoy, si bien esos indicadores de pobreza, por supuesto, son totalmente creíbles porque están hechos por la UCA, son necesarios tener ese diagnóstico para poder operar, para poder abordar y para hacer una solución de fondo a este sector tan vulnerable de la sociedad. Pero ese sector tan vulnerable únicamente sale con trabajo, no con asistencialismo. Entonces eso es lo que está haciendo este gobierno, generar condiciones propicias de producción, de productividad, de trabajo, dinamizar el sector agropecuario, la industria, el comercio, para que este sector tan vulnerable de la sociedad, que hoy está con indicadores de pobreza muy elevados, tengan un acceso a un trabajo digno y deje de ser rehén del subsidio y del asistencialismo que tantos años tuvo el kirchnerismo y tantos años lo tuvo cautivo a un sector tan importante de la sociedad como es este que estamos mencionando. Eduardo Lali Gatica, del Partido Justicialista, criticaba este discurso de la herencia y recordó que el Frente para la Victoria también heredó un país en llamas por Fernando de la Rúa, pero bueno, se dedicó a gobernar. ¿Cuál es tu respuesta a ese hecho de Lali Gatica? No, justamente las herencias las tienen todos los gobiernos. Primero, no es una herencia, no decimos que es una gestión y otra gestión y que se desconoce. Los estados tienen continuidad jurídica. Entonces no es que decir que la Argentina de Cristina Kirchner o la Argentina de Macri. No, la Argentina es la Argentina. Y los ciudadanos son todos los ciudadanos todos iguales y hay continuidad jurídica. Entonces que es un gobierno que cambió, pero el Estado es el mismo. Entonces hay que hacerse cargo como gobernante de la situación. Simplemente se reconoce, hay que hacer un diagnóstico desde dónde se parte. Respecto a tu pregunta, también se le dio en su momento una situación muy complicada de un país que por supuesto había que verlo en el contexto internacional. En ese momento las variables macroeconómicas, el mundo estaba incendiado, no solamente Argentina. Bueno, luego de eso el mundo explotó productivamente, explotó en trabajo, explotó en producción, en dinamismo, en modernización, en trabajo, y Argentina hizo todo lo contrario de lo que hizo el mundo, se desacopló del mundo y quedó totalmente aislada, únicamente en línea con Venezuela, y quedó totalmente aislada del mundo. Entonces, el pecado, el error que ha tenido el kirchnerismo es haber perdido la oportunidad histórica que tuvo de crecimiento de tasas chinas, justamente, la famosa década ganada, termina siendo una década perdida por haber quedado desacoplado del mundo y no haber aprovechado los picos de productividad que tuvo Argentina para justamente generar trabajo. Hoy estamos con los actuales indicadores de pobreza,
son resultados de las políticas kirchneristas de los últimos 10 años. Y de no haber utilizado esos picos de productividad que tuvo y que tuvo el mundo y no haberse subido a ese tren. Argentina se bajó del tren de la productividad y hoy por hoy estamos teniendo estos indicadores fruto de esas políticas de Estado o fruto de no haber tenido un plan económico acorde a la situación mundial. Provenís del radicalismo y esta es la última, y Eduardo Lali Gatica dijo que los radicales deben estar colorados de vergüenza porque no dicen nada por esta situación del país. Eso, el radicalismo es parte de Cambiemos desde frente y está acorde con la situación y con las realidades y con los programas que está practicando el presidente Mauricio Macri, porque justamente es un gobierno de coalición. El radicalismo es parte, entonces no puede ponerse colorado para nada porque está en todo de acuerdo con las políticas progresistas que está teniendo este gobierno y con la proyección que tiene a lo largo del 2016-2017. Recordemos que esto es un programa para 4 años, estamos solamente a 3 meses. Entonces, en los primeros 3 meses se están diseñando las políticas para mediano y largo plazo. Tenemos que terminar con el cortoplacismo, mirar la medida individual en vez de mirar la medida integral.